Ezequiel, quiero invitarte a que des gracias, por favor. Sí, claro. Gracias te damos, Padre, por ese tiempo que has dispuesto, por las palabras que tú vas a hablarnos hoy. Te pedimos, te damos gracias que queden en nuestro corazón, que las vivamos. Te damos gracias por todos los que están por conectarse, los que se van a conectar, y por toda aquella persona que escuche este video, Padre. Sabemos que es de bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque hoy tú vas a hablar a nuestro corazón en tu espíritu. Y te pedimos, Padre, que tú seas el que nos guíe en todo y por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ezequiel. En el transicionar de una vida a otra, de una existencia a otra, ocurren cosas muy importantes que tenemos que comprender, porque en nosotros va a recaer el poder de elegir y en Dios la responsabilidad de operar. Y esto es lo que necesita quedar absolutamente claro en nuestras vidas y comprobado. Tu vida con Dios nunca va a carecer de capacidad. Tu vida con Dios nunca va a carecer de poder. Nunca va a carecer de provisión. Nunca va a carecer de todo lo que, como dice la Escritura, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, porque ya te ha sido dado. Entonces, la pregunta es, bueno, si esto es así, ¿cómo se explican las carencias y todas las cosas que vivimos fuera de la abundancia de Dios? Y la respuesta es, no sabemos recibir, no sabemos elegir, no sabemos participar y luego no sabemos permanecer. Entonces, estas cosas, y hay otras, pero son las fundamentales, determinan lo que ocurre en nuestro día a día. Con todo lo que hasta hoy hemos ya recibido, podemos entender que la voluntad de nuestro Padre es que cada uno de nosotros no solamente de vez en cuando nos caiga una lloviznita de la vida divina, sino que abundemos de tal manera que Jesús declaró que seríamos como ríos que saltan. ¿Cuántos ríos has visto que saltan? Sí, lo normal es vemos ríos que corren, pero un río que salta es que tiene un ímpetu, una fuerza enorme, y fuentes que saltan para vida eterna. Entonces, esto habla de un estado de abundancia no humano, no conocido en el ámbito humano, un estado de abundancia del cual Jesús habló cuando dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Así que el primer paso es venir a fe.
al respecto. Y venir a fe quiere decir vivir el proceso por el cual le permites al Espíritu Santo traerte a la convicción de que esta es una promesa que Dios te ha hecho a ti personalmente. ¿Sí? Porque si esto no es algo que tiene que ver contigo directamente, pues entonces puedes ver que fulano abunda en la vida de Dios y sutano está en las páginas de la Escritura. Pedro, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de Pedro hundiéndose en la mar, pero no hemos hablado de Pedro caminando por las calles y la sombra, nada más donde tocaba su sombra, la gente sanaba. Los paralíticos caminaban, los sordos oían, los ciegos veían, y la gente sanaba. ¿Sí? Entonces, puedes ver en Pedro el cumplimiento de esa palabra de Jesús en ese aspecto. Como también podemos ver su proceso de transformación en otros aspectos. El punto entonces está en que para que Pedro llegara allí, tuvo que vivir un proceso de fe. ¿Sí? Y hemos hablado de que la fe es un regalo que Dios nos da, que la recibimos al escucharle, que opera en nuestro espíritu, que la fe es el poder divino que nos capacita para creerle a Dios. Ahora vamos a hablar del proceso de cómo venimos a vivir por fe. ¿Sí? Porque de esto, este es el primer asunto. Si no venimos a fe, entonces no participamos, no recibimos, no caminamos y no vivimos la promesa de Dios, no vivimos el cumplimiento de su promesa en nosotros. Así que el proceso es sencillo y es preciso comprenderlo, y es así. Para todo lo que tú enfrentas en tu vida, para todo tu pasado, tu presente y tu futuro, Dios tiene preparadas vivencias divinas que quiere que tú experimentes con Él y que compruebes en cada una de ellas que eres su hijo y que en efecto Él está en ti y tú en Él y que eres tan amado como Jesús es amado y que Él está tan presente en ti como Jesús declaró de sí mismo al decir: el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, nada de lo que acontece en nuestras vidas está desconectado de los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Absolutamente nada. Ahora, para cumplir esa promesa, pues Dios necesita estar presente, ¿sí? Porque si estuviera en otro lugar, a la hora en que a ti se te ofrece paz, a la hora en que a ti se te ofrece amor, a la hora que se te ofrece poder, pues no podría cumplirte su promesa. Y esta es la razón por la que Dios viene a habitar en tu espíritu, para estar presente eternamente con el compromiso, el pacto, porque es lo que es un pacto, de hacerte partícipe de su naturaleza. Si has recibido a Dios en tu corazón, pues ahí está Él. Entonces,
lo que sigue es, bueno, ¿qué le impide a él entonces hacer que abunde voy a usarme a mí de ejemplo, ¿qué le impide a él hacer que abunde en mi espíritu, en mi corazón, su vida? Y la respuesta es, ¿estoy viviendo en fe o no? ¿Sí? Si yo no estoy en fe, entonces todo lo que Él es no se puede manifestar en mí. Y si estoy en fe, entonces hasta donde camino en esa fe, le permito a Él cumplir su pacto conmigo. Pero esto requiere una transformación de nuestra manera de vernos, de nuestra manera de creer, de nuestra manera de pensar. Porque fe establece que Dios está obligado contigo, que Él ha hecho un pacto contigo y que tú tienes el derecho a que Él cumpla su pacto en tu vida. Ese es el fundamento de la fe. Sí, cuando no opera así en nosotros la fe, pues no es la fe de Dios. Cuando en nosotros todavía opera el concepto de que yo tengo que lograr hacer las cosas en mi capacidad y demás, pues entonces no opera fe y no participo del poder divino, de la vida divina, y por supuesto que entonces mi existencia se complica. Entonces el proceso para venir a fe, que es el tema que nos ocupa en esta noche, perdón, es de la siguiente manera. En mi corazón y en mi entendimiento tiene que quedar clarísimo quién es responsable de qué. Y en la verdad divina, yo soy responsable de recibir a Dios permanentemente, o sea, de permitirle a Él ser la fuente de todo lo que yo soy. Soy responsable de elegir, permitirle hacer lo que ha prometido hacer. Y soy responsable de elegir permanecer en lo que Él está haciendo en mi vida. Si hago esto, entonces voy a comprobar, voy a experimentar la fidelidad de Dios. Y vamos entonces a la primera parte. ¿Cómo es este asunto de recibir a Dios permanentemente? Bueno, cuando usamos el ejemplo del foco eléctrico para ilustrar el hecho de que la bombilla o el foco eléctrico solamente puede iluminarse si está fluyendo la energía eléctrica y tiene que ser algo constante, porque de otra forma se apaga. Entonces puedes entender el concepto
de qué cosa es recibir a Dios. Y aquí entramos a algo que es muy, muy valioso, muy importante y muy poderoso. Y es que nuestra nueva existencia como hijos de Dios opera exclusivamente desde este diseño y en esta secuencia operativa. El Hijo Divino no es autónomo, no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, estas son palabras de Jesús, hablando de sí mismo. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, si así son las cosas, ¿cómo opera Jesús? Bueno, pues Jesús, su primera acción es recibir al Padre. ¿Te das cuenta? Porque de otra forma estaría en blanco. Y esta es la manera en que venimos a fe, es entendernos en esta provisión que Dios mismo es, ¿sí? No la provisión de cosas, sino la provisión de Dios. Él dándose a ti, Él siendo en ti la fuente de vida, y tú aprendiendo a ya no existir ni operar nada, sino es desde Él, desde la fuente que Él es. Fe, entonces, te permite verte siendo provisto de todo lo que Dios es. Ahora vamos a hablar de un par de ejemplos que nos ayuden a entender un poquito lo que esto implica y representa. Si tú tienes en tu posesión, ya sea en banco, o en el colchón, o en el zapato, 500,000 pesos, y sabes que ese es tu capital, y se te viene encima un asunto estás en un proyecto que necesita 10 millones de pesos. ¿Qué piensa tu cabeza? ¿Eh? Pues de inmediato no tengo con qué, ¿cierto o no? Lo que tengo no es suficiente. Bueno, ese es un ejemplo de dinero. Aplica eso a sabiduría, por ejemplo. ¿Sí? La sabiduría tuya es lo que tú sabes. Esa es tu sabiduría. Lo que crees que sabes, porque la sabiduría humana finalmente es vana, o sea, no compite con la divina. Entonces, si te enfrentas a una situación que rebasa lo que tú sabes, ¿cómo te sientes? Pues de inmediato hay este sentimiento de incapacidad, ¿no es cierto? Eso es normal y es lógico en la naturaleza humana. Así es como funciona esa existencia. Pero ahora vamos a la existencia divina, la que estamos aprendiendo a vivir. ¿Sí? En la existencia divina, Dios habita en ti para dar todo lo que Él es, para que tú tengas acceso a todo lo que Él es todo el tiempo.
todo lo que Él es, todo lo que Él tiene. Entonces, tomemos nuestros dos ejemplos que estamos usando. Y en tu banco tú tienes, o en tu posesión tienes 500,000 pesos y tienes un proyecto de 10 millones de pesos que Dios te ha dicho, te ha indicado que debes participar. O sea, no es algo que nació de ti, es muy importante eso, sino algo que Él trajo a ti y que Él está llevándote a vivir. ¿Cuál es la lógica que opera aquí ahora? ¿Qué mides? ¿Lo que tú tienes en tu mano o lo que Dios tiene en su posesión? ¿De qué banco operas? ¿Estamos entendiendo? Fe te permite verte unido a Dios, participando de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dice al Padre, en Juan 17, Él le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Bueno, para aquellos que digan, sí, pero ese era Jesús, no yo, ahí puedes ver dónde opera Jesús en fe y dónde estamos nosotros. Pero escucha, ¿cómo sabemos que podemos ubicarnos en el mismo lugar que Jesús? Porque Jesús, en el mismo capítulo, le dice al Padre, lo que tú me diste, yo se lo he dado a ellos. Y luego el Espíritu Santo nos dice en Romanos 8, todo es vuestro. Dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y finalmente, no porque sea la última mención de esto, sino porque es la referencia que vamos a utilizar. En Segunda de Pedro, capítulo 1, la escritura que ya mencionamos es todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Entonces, otra vez, en este ejemplo, el punto no son los 500,000 ni los 10 millones. ¿Te das cuenta? Porque a veces eso nos pasa con $1, con 10 pesos, o sea, con cualquier cosa. La vida en fe se aplica a todo absolutamente lo que tú eres y lo que vives. Y la pregunta es, ¿de qué recursos vives? ¿En qué realidad operas? En el segundo ejemplo sobre la cuestión de sabiduría, la vida con Dios es una vida donde constantemente te está llevando a lo que tú no sabes. De hecho, eso es parte del diseño de la vida en Dios. Jesús lo dijo, lo declaró. En el Juan capítulo 3, Él dijo, todo el que es nacido del Espíritu no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Eso es extremadamente incómodo para la naturaleza humana, pero es absolutamente natural en la vida divina.
Porque otra vez, en el ejemplo que Jesús es, el modelo y la promesa que Él es, podemos verle a Él siendo guiado y no llevando el volante de su propia vida. Y permitiéndole al Padre llevarle, guiarle, permitiéndole al Padre hacer sus obras con Él, en uno con Él. Entonces, puedes ver que, en resumen, para traer esto a algo práctico y empezar a escuchar los comentarios y testimonios y preguntas que ustedes aporten esta noche, puedes ver la importancia que tiene el vivir el proceso por el cual aprendes a vivir por fe. ¿Sí? Por el cual le permites a Dios enseñarte a participar con Él en todo lo que Él tiene preparado para tu vida. Y esta transformación enorme de manera de ver las cosas es el trabajo que necesitamos permitirle al Espíritu Santo realizar en nosotros para que podamos entrar a vivir esto naturalmente. Jesús no vive una crisis y luego dice, ¡ay! Por fin mi Padre proveyó. Lo puedes ver en diferentes ejemplos en su vida. Si con ese enfoque lees los 4 evangelios, vas a ver cientos de ejemplos de lo que estamos hablando. Pero tomemos uno por lo menos esta noche, y es la multitud que alimentó partiendo de 2 peces y 5 panes. Y de hecho parece ser que hubo 2 ocasiones en las que este mismo milagro ocurrió de manera similar. Entonces, ¿qué ves a Jesús? Pues que Él no piensa humanamente. Él no considera, no razona humanamente. Para Él no hay límites. Y a eso se refirió cuando dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete y se movería. Sí, porque Él no concibe límites. ¿Por qué no? Porque vive en una naturaleza que es omnipotente. Bueno, ¿qué crees que significa ser uno con Dios? Significa participar de esa omnipotencia. Esto es lo que Pedro aprendió a vivir una vez que el Espíritu Santo vino a vivir en él y transformó esa cobardía que fue puesta en evidencia el día que negó a Jesús, donde se acabó el machito de Pedro, ¿verdad? Y se descubrió la naturaleza humana en él. Pero cuando vino el Espíritu Santo y él nace de nuevo y es hecho una nueva persona por dentro, ese espíritu de cobardía ya no estaba operando, ya no es de donde él partía. Y Dios te dice eso, no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bueno, esa transformación es el proceso para venir a fe. Padre, permíteme que mi entendimiento sea renovado para que yo pueda verme como Jesús te ve.
yo pueda aprender a participar contigo en las cosas que tú has preparado, que yo viva en tu naturaleza, que yo participe de ti en toda mi existencia. Y hazte a la idea de que tu situación presente es ideal para que aprendas a vivir, sea la que sea. Si ahorita te sientes en la cúspide del Everest o en la cañada más profunda, no importa. Allí es el lugar preciso. Tu situación en tu hogar, tu situación personal, tu situación económica, tu situación social, política en tu país, en tu lugar de vivencia, de residencia, es ideal para que tu escuela de fe opere. Y esta noche la invitación es a entender que no podemos participar de lo divino con una mentalidad humana y con prácticas humanas, que requerimos de permitirle a Dios renovar nuestro entendimiento y traernos al entendimiento de Jesús. ¿Cómo piensa Jesús? Todo lo que mi Padre tiene es mío y todo lo que yo tengo es suyo. Segunda manera de pensar de Jesús es: yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino aquello que mi papá me muestra, así que ni le busco. Cada asunto que viene a mí, el Padre que mora en mí me muestra qué quiere hacer. Y yo camino eso con él. Tercera manera de pensar de Jesús es: mi papá me ama por sobre todas las cosas y se deleita en mí. Entonces, todo lo que Él permite que venga a mi vida es para ese fin, para que vivamos un evento de amor, un evento de deleite, un evento de vida divina. ¿Qué tal si adoptas? ¿Qué tal si cada uno de nosotros empezamos a permitirle a Dios no solo poner eso en nuestra mente, sino escribirlo en nuestro corazón? Y de ese punto de partida, de bases eternas, bases divinas, empezamos a permitirle enseñarnos a vivir una lógica congruente con nuestra adopción, en lugar de continuar en esta otra manera de ver y de pensar y de hacer que es completamente opuesta a lo que estamos hablando, que es la vida de Jesús. ¿Quién quiere empezar comentando esta noche? ¿Cómo se aplica esto a tu vida? ¿Cómo lo estás escuchando? Ezequiel, adelante. A ver, ahí me escucho. Adelante, sí. Bueno, pues yo pensaba que hoy no iba a hablar, pero justo cuando Cris dice cómo lo están aplicando en su vida, pues bueno, ahí va papá que hablen, ¿no? Me dice. Bueno, yo quiero ser muy gráfico y muy explícito en cómo lo estoy viviendo en cosas prácticas, o sea, quiero platicarles realmente, pero son los dos lados, los opuestos obviamente.
el vivir en fe. El lado bueno que me descubro de vivirlo en fe, el ejemplo que quiero dar muy gráfico, o uno de tantos, pero el que se me viene a la mente, fue de este nuevo trabajo que Dios me dio, de estar de profesor en una prepa rural, con materias que yo pues hace años que vi, cuando las vi pues estuve en clase pero no estuve atento. Es decir que no sé nada de eso. Gracias a Dios el sistema de educación se presta porque te dan guías, todo eso, pero es ahí donde yo permití a papá amarme y en fe preparo mis clases y las doy y me doy cuenta que en el transcurso que voy dando la clase, él está fluyendo, él está haciéndome dar la clase como si realmente supiera de lo que estoy hablando y sale avante la clase, ¿no? Y es ahí donde, como decía hace rato, que dice, uy, qué bonito, estoy en el Everest y así, ¿no? Es el ejemplo bonito y muy gráfico. Y de ahí es donde dice, bueno, pues sí, sí se puede, y sí es la fe, y hay que permitírselo a papá, porque él responde, bueno, a todo dar. Pero luego el ejemplo no muy grato, de donde según yo aplico la fe, es en la cuestión económica, como siempre. Ha habido más de una ocasión en este año que Dios nos ha tenido en esta situación, y el ejemplo por este fin de semana, pues estábamos en familia y ni un peso para comer, ¿verdad? Y ya era viernes, pues ahí unos huevitos, y era sábado, pues otros huevitos, y yo esperando, ahí traía unas cosas que andaba queriendo vender, y pues nunca los pude vender. Total, es ahí donde quiero platicarles y que lo platiquemos, o que papá nos diga cómo está la cosa, porque pienso yo que ahí es donde ya se me terminó la fe. Bueno, no se terminó, la puse en pausa, y voy y empeño mi celular. Ahí ya tomé yo una decisión, quiero pensar. O a lo mejor me escudo y quiero pensar que papá me lo permite porque sé que lo puedo sacar el día que me paguen, y saco mi teléfono del empeño. ¿Sí me explico? Y es ahí donde yo estoy descontento conmigo mismo, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer, papá? Esperar hasta que de plano llegue la comida a la puerta, o el dinero, o una invitación, lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces ahí donde el punto feo de esto de vivirlo en fe, y que reconozco que yo soy el que está realmente confundido o me confundo. Y se los platico porque me gustaría que lo comentemos. Gracias, Ezequiel, por compartirnos tus vivencias. Cada, cada evento en nuestras vidas nos permite, es una oportunidad para vivirlo en Dios o no. Y el hecho de que puedas vivir un evento con Dios no quiere decir que eliges vivir todos con Dios. Y en muchas ocasiones traemos cosas en nosotros que Dios llama o raíces o fortalezas, que son maneras de pensar y de creer que son opuestas a Él y que impiden que Él pueda cumplir y manifestar lo que Él tiene preparado, ¿no? Y esto es un proceso que es inevitable para cada uno de nosotros. O sea, de una o de otra manera, cada uno vamos a ser enseñados a vivir por fe, no a la fuerza. Ahí está el problema, y parte de lo que Dios me da para comentar respecto a tu
tu historia, ¿no? Lo que nos estás compartiendo. El asunto es que en el lado económico, bueno, déjame ir primero al otro. En el lado de la escuela hay un factor importante y es que te declaras incapaz a menos que Dios haga y te prestas a que Él haga y lo vives. Y en la historia del lado económico, aparte de que hay allí otros elementos, cuando tú dices, bueno, pues voy, ¿qué hago? Ah, pues puedo vender o puedo esto, o puedo aquello, puedo empeñar mi celular. Entonces todo esto es, ¿qué puedo hacer yo? Y esa opción cancela el ¿qué vas a hacer, Padre? ¿Sí? Y no es que nos quedemos en cero y no. Jesús fue clarísimo en ese aspecto y directamente habló de las cuestiones económicas y financieras, ¿no? Habló de la comida, habló del vestido, habló de la vivienda y dijo, ¿por qué te afanas? Bueno, ahí está el punto, ¿sí? Cada uno tenemos que venir a esta limpieza de afán aquí adentro, porque ese afán es, recuerden dónde se origina el afán, se origina en Génesis capítulo 3, el día de la maldición. ¿Sí? Antes de ese día, Adán no conocía lo que era el afán, vivía en abundancia y su reto de Adán era cómo administrar toda la abundancia en la que vivía. Pero cuando él se separa de Dios, entonces entra a una vida que está gobernada por necesidades. Entonces, todos nosotros tenemos que ser transformados en esa área, sacados de esa maldición de necesidades. Y la manera de nuestro Padre de sacarnos de allí no es por decir, mira, mijito, nunca más te va a faltar un peso. ¿Sí? Te voy a poner aquí tanto que no sepas ni para dónde echarlo, así que ya no te preocupes. Esa no es la manera en que Él nos enseña a participar de su riqueza. Fe es el camino por el cual vamos a ser traídos a su abundancia. Pero fe no tiene lugar para que haya opción de que yo haga por mi cuenta. ¿Sí? Fe lo que hace es Dios opera. Dios opera. ¿Qué va a hacer Dios? Cada vez. Entonces, hermano, esto que comentas nos sirve a todos, porque de una o de otra forma todos pasamos por aquí. Y lo que papá está viendo es qué ocurre en mi corazón. Ocurre el que yo le haga a él responsable y diga, Padre, gracias por el pan de este día. Gracias por tu provisión sobre mi casa este día. Gracias por todo lo que tienes preparado. Ahora, muéstrame dónde está esa provisión. Y si tengo el dinero, de todas maneras debo de vivir exactamente igual. Sí, Padre, gracias. Esto es tuyo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces no voy a agarrar, porque yo lo tengo
y yo lo manejo y lo manipulo y hago, y ya luego cuando se me acabe lo mío, vengo contigo a ver qué me des más. Sino debo de vivirlo exactamente igual. Es Padre, gracias por tu provisión y cómo quieres manifestar esa provisión, cómo quieres usar tu dinero, porque esto que está en mi cartera es tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, el hijo, tú como hijo, yo como hijo, cada uno, tenemos que aprender a vivirlo así. Y donde truncamos ese proceso es cuando no tenemos otras opciones. Y es por eso que tú nos comentas, me siento mal de que yo encontré un parchecito, ¿no? Bueno, no pasa nada. Eres hijo, esto no cambia el amor que el padre te tiene. Ah, estás en la escuela, que aprender a vivir esto. Y lo importante es, estás dispuesto, estás disponible para que el Espíritu Santo transforme tu manera de verte y aprendas a permitirle a Dios entonces cumplirte en todas las áreas. Como lo estás experimentando en las clases, es el mismo proceso de fe. Pero en el económico, repito, ahí hay mucha limpieza que Abba tiene que realizar. ¿Sí? ¿Quién más quiere comentar? Sí, buenas Adelante. noches. Bueno, estaba aprendiendo mucho desde la charla anterior y yo creo que como muchos me tomé aquello, ¿no? Que recibimos del negarnos, ¿no? Para que sea Dios quien haga y esto, ¿no? Y me fui a vivirlo, ¿no? Y yo estaba pasando por varios escenarios. Uno de ellos que es el que más así recuerdo porque me dejó una enseñanza de parte de Dios mi Padre. Es que fui a dejar a Samuel a su escuela y ya de regreso yo tomo un transporte, es como una mototaxi, un mototaxi, y le caben justamente 3 personas. Entonces pues me subo al vehículo y soy el primero en subir, ¿no? Ahí en la estación donde se paran, ¿no? Y sube otra persona, una chava bastante robusta, y pues yo estaba distraído, ¿no? Mandando un texto. Y y en esto, vi, pues nada más no estuve tan consciente, la otra persona se quería subir, pero al parecer ya no cabía, entonces se movió. Entonces el chofer se dirigió conmigo, ¿no? Y me dice, oye, ¿vas a pagar 2 pasajes? Le digo, no, le digo, ¿por qué? Dice, no, que es que no te acomodas bien. Y pues a mi parecer yo estaba bien, acomodado, pero pues bueno, la otra persona estaba muy robusta y impedía que la otra persona se sentara. ¿No? Esa era mi idea, ¿no? Entonces enojado, el tipo, pues yo reaccioné, ¿no? Y dije, no, pues qué injusto, ¿no? Que me esté reclamando. Y le digo, pues a ver, le digo, calmado, ¿no? Entonces agarré me fui enojado, ¿no? Me salí, ¿sabes qué? Pues ahí me voy a bajar, ¿no? Me bajé y todo y fui con la persona que coordina ahí con la coordinadora y le digo, no, pues ¿qué pasó? Me dice, no, pues pasó esto y esto y lo otro. Digo, bueno, me vi muy enojado, pues ya me asignó otra unidad, ¿no? Y ya me fui. Pero ya tiempo después, así, me sentí así como que, me empecé a sentir como que desdichado, ¿no? Por cómo reaccioné y todo esto, ¿no? Y eso me llevó a conectarme pues con todo lo humano, ¿no? Entonces, y me empecé a ver limitado, me empecé a ver pues todo lo que la naturaleza humana es, ¿no? Y cuando
me di la oportunidad de volver a entrar a fe y conectarme con Dios, Dios me empezó a explicar, ¿no? O sea, lo que había pasado, ¿no? Lo que ese escenario había servido o, 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 o lo que él me estaba invitando era que pues yo participara de hacerle justicia a esta persona, ¿no? Porque pues para él era una injusticia, ¿no? Y pues yo lo tomé una injusticia para mí, o sea, entonces no me negué, ¿no? En ese aspecto a ser la persona que era antes, ¿no? Y para permitir que fuera Dios quien obrara, ¿no? Y la justicia de esta persona costaba unos pesos, ¿no? Entonces hubiera sido pues transformador para mí, ¿no? Y posiblemente pues para quienes estuvieran viendo esto, ¿no? Viviendo esto, también el chofer, no sé. No sé qué hubiera pasado. El asunto es que eh, cuando ya entendí, recibí esta enseñanza de parte de Dios, pues ya no pues le di gracias, ¿no? Y y de la misma forma, he pasado por eventos también, en la familia, etcétera, ¿no? De la misma forma, ¿no? En donde, he entendido que Dios no quiere tratar nada con el ser humano, con el humano, ¿no? Con la persona vieja pues que era antes, ¿no? Sino que quiere tratar con el nuevo, ¿no? Entonces, en vez de de verme yo incapacitado, verme yo frustrado, pues, estaba aprendiendo a que vengo a mi identidad de hijo y desde allí es donde Dios empieza a hacer todo, ¿no? Y porque si yo empiezo como comentaba, ¿no? A tratar de resolver o tratar de entender todo esto con la capacidad humana, con los pensamientos humanos, pues simplemente no hay pues no hay forma de que Dios pueda entrar a hacer las cosas, ¿no? A menos pues que yo me niegue y que me humille y que le permita a Dios hacer en mí y a través de mí todo lo que él tenga que hacer, ¿no? Pues la limpieza y todo eso que comentaban, ¿no? Y y de la misma forma, ¿no? En la educación de mis hijos muchas veces me he visto así como que frustrado, incapacitado porque me conectaba yo o a veces pues todavía me pasa, ¿no? A la persona que antes fui y no a la nueva persona que Dios ha hecho, ¿no? Y donde Él quiere empezar a que yo me conozca allí y a ser establecido allí, ¿no? Entonces, y eso me da acceso pues a toda la capacidad que él tiene, ¿no? Y no verme así, pequeñito, ¿no? Y he estado pues recibiendo esta enseñanza de parte de Dios y la clave que de todo esto es pues ya no permitirme, este, eh, es decir, Dios no quiere parchar, no quiere componer a la persona que yo era antes y empezar yo a hacer así las cosas, sino que parta yo de un punto en el cual, ¿cómo le podemos llamar? Creo que en la plática que tuvimos lo llamamos el punto cero, ¿no? En donde es una parte donde pues no tiene nada que ver mi capacidad, mi conocimiento, todo lo que es humano, ¿no? Y permitir que sea Dios quien desde ahí Él empieza a construir o a o hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Al respecto de lo que yo esté viviendo, ¿no? Entonces, eh, ese es mi comentario. No sé si me expliqué o los enredé, pero eso es lo que estoy viviendo y ahí voy, ¿no? Pasitos y lo importante y lo que puedo dar gracias a Dios es que por lo menos estoy siendo un poquito más consciente de todo esto y esto me va a permitir elegir, ¿no? O sea, participar de lo que pues él me presenta adelante, ¿no? Pues, quizás, ¿no? Pues, van a seguir habiendo fortalezas y las cosas que comentabas, ¿no? Que, pues de las que tengo que ser librado, ¿no?
pero pues todo tiene que ser desde el punto de partida, desde mi identidad de hijo, ¿no? Porque es con la persona que Dios quiere tratar. Entonces, y pues para eso requiere fe, para eso se requiere pues todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Y pues bueno, eso es todo. Gracias, Juan Pablo. Ven, esta vivencia que Juan Pablo nos comparte, eh, otra vez expone el asunto de cómo evitar irnos chuecos. Pues la manera correcta es viéndote cuál Jesús es, viéndote siendo uno con el Padre. Entonces, si tú te ves así y estás en esta misma vivencia que Juan Pablo ha descrito, ¿no? Te subes al vehículo, se sube otra persona, ya no cabe la tercera persona, el chofer se te va encima y eres Jesús, ¿qué vives? ¿Te das cuenta? O sea, uno, no se trata de ti. El asunto no se trata de tu comodidad y de que te respeten y de que no te agredan. Se trata de qué va a salir de ti para esas otras personas. Estoy hablando de lo que Jesús vive, ¿de acuerdo? Él nunca estuvo viendo qué me das, sino qué te doy. Nunca dijo qué puedes hacer por mí, sino qué me permites hacer por ti. Porque él tampoco dice qué puedo hacer por ti. Él sabe lo que necesito, pero se lo voy a permitir o no. Entonces, en este proceso de ser hechos hijos, tenemos que ser transformados en nuestra manera de vernos. Aquí en la pantalla todos estamos viendo este dibujito de la silueta y le sale un río, ¿no? Y ese río llega al mundo y lo está llenando. Entonces, eso es la imagen que debes tener de ti mismo. Aquí adentro está Dios y Él quiere manifestarse en cada oportunidad. Y yo se lo permito o se lo niego. ¿Sí? Entonces puedes ver lo que fe hace es fe te ubica en como Jesús se ve, provisto, lleno, amado. Pero ¿de qué se trata eso? ¿De ser una persona mimada y egocéntrica? Para nada. Se trata de cómo te doy esto que yo tengo. Es obvio que el chofer no estaba lleno de Dios, ¿verdad? En este ejemplo que nos diste, Juan Pablo. Entonces, ¿qué quiso hacer Abba? ¿Qué quiso mostrarle a este chofer? ¿Qué quiso mostrarle a los otros pasajeros? ¿Qué quiso él traer allí a ese evento? Pues algo divino, ¿no? Manifestar su naturaleza, su amor, su paz, su paciencia, su bondad, etcétera. Bueno, no lo viviste, fuiste redarguido, lo has reconocido. No, por supuesto, no te atores en la regué, si no es Padre cumple, porque eso no es fe.
Si fe no es, híjole, fallé, ya no lo vuelvo a hacer, eso no tiene nada que ver con fe. Porque ¿cómo vas a cambiarte tú a ti mismo? Fe es, gracias Padre por mostrarme, ahora corrige en mí lo que tiene que ser corregido. Elijo continuar permitiéndote cumplir tu promesa en mi vida. Y regresas de inmediato a recibirle, a permitirle y a permanecer en comunión con él. Tu aprendizaje sigue, continúa, avanza y las próximas oportunidades, si las vas a tener, y todos las vamos a tener un montón de veces cada día, ¿sí? En todas nuestras interacciones con nosotros mismos y con los demás, podemos estar viviendo esa manifestación de Dios que ocurre cuando vivimos por fe. Así que buen ejemplo de situaciones que de parte de Dios están dispuestas para que crezcamos, ¿no? Para que aprendamos a vivir su vida. Y creo que estas son cosas muy importantes. ¿Quién más quiere comentar? Alejandro, adelante. Buenas noches. Pues la reunión pasada fue de mucha bendición para mí. Pues debido a la situación laboral que comentaba, estaba haciendo un estado de bastante preocupación, angustia. Al momento en que abrí los ojos en la mañana, era esa angustia, ¿no? Que, ay, hombre, y otra vez a lo mismo, y los problemas que van a haber, y etcétera. Y pues gracias a Dios he podido, pues era tanto la angustia, ¿no? Que hasta el hambre se me estaba quitando, y eso es grave, cuando se me quita el hambre, pero pues gracias a Dios he podido recibir paz. Las circunstancias no han cambiado. Creo que mi papá quiere que lo aprenda bien, porque creo que hasta los problemas son más, pero pues estoy esperando en paz y en tranquilidad, aunque pues a veces me resbalo, ¿no? Y llega esa angustia y preocupación, pero estoy aprendiendo a seguir recibiendo. Todavía no he aprendido a recibir sabiduría, todavía no he aprendido a dejar que sea mi papá el que me dé la guianza, me diga qué es lo que debo hacer. Pero pues espero en fe, espero que así como Ezequiel aprenda a dejar que sea mi papá el que me dé la sabiduría y la gracia en el trabajo, pero pues gracias a Dios ya la perspectiva ha cambiado, ya es mucho más en ese aspecto, viviendo pues como mi papá quiere que viva. Gracias. Gracias, Alejandro. Estos son los pasos, ¿no? Los pasos de transformación que vivimos. Y por un lado son etapas incómodas, porque sería fabuloso que pudiéramos nada más prender un switch y ¡pum! Ya, ya entramos a operar en todo lo que Dios es, ¿no?
pero es un proceso que requiere, y es un proceso que Dios atiende con mucho cuidado, porque lo que está forjándose es un hijo suyo, ¿sí? Está forjando tu carácter, está forjando tu fe, está trayéndote a su vida. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre busqué que él hiciera, pues es que ya no tomara en cuenta mi voluntad, que hiciera la transformación, aunque yo no quisiera, ¿no? Al cabo, yo ya entendí que la necesito, pero cuando me voy por otro lado, pues jálame y cámbiame y límpiame y ya, termina. Hoy entiendo que él jamás va a hacer eso. Jamás lo va a hacer porque para él es mucho más importante que yo le conozca en su respeto por mí, que yo le conozca en su paciencia, que yo le conozca en su fidelidad, aunque tenga que sufrir mis berrinches y mis equivocaciones y todo el rollo que yo viva, pero para él lo importante es cómo le voy a conocer. Entonces, por supuesto que mis elecciones o aceleran o demoran mi transformación, pero él permanece fiel. Y finalmente, lo que va a lograr hacer de mí y de cada uno de nosotros es verdaderamente hijos igualitos a Jesús. Entonces, en mi corazón me has dado a comentar, Alejandro, para tu beneficio y el de todos, que es muy importante dónde tenemos nuestro enfoque, ¿sí? Porque qué bueno que ya estás ejercitándote en esta vivencia de fe, pero la vivencia de fe tiene un enfoque, y ese enfoque es ser hechos iguales a Jesús, ¿sí? No, el enfoque de la fe no es, por ejemplo, en el ejemplo de Ezequiel, no es, bueno, cómo se arregla el problema de dinero, sino el enfoque es cómo voy a ser igual a Jesús en el área económica. Eso es diferente. Sí, porque mientras el enfoque sea, en cuanto haya dinero vamos a estar bien, por ejemplo, o en tu caso, en cuanto ya se quite esta tensión ya voy a estar bien. Entonces, estamos buscando la solución de un factor. No estamos recibiendo el cumplimiento de la promesa en nuestras vidas. ¿Sí? Y en consecuencia, hay ocasiones en que en su misericordia Papá nos quita la presión encima y nos da un respiro, ¿no? Pero, ¿qué crees? Esa escuela tiene que regresar, ¿sí? Porque la promesa suya es hacernos como Jesús. Entonces, si ya estamos en un horno de purificación, lo mejor es sacarle provecho y vivirlo bien, ¿no? Y decir, acepto que esté pasando por esto con el fin de que me transformes. Entonces, procede, Padre, a mostrarme dónde estoy pensando al revés, dónde estoy viviendo un engaño, dónde hay cosas en mí que se oponen a ti, dónde estoy ciego y necesito que abras mis ojos, etcétera, ¿no? Y con un enfoque singular, hazme como Jesús. Quiero vivir la vida de Jesús. Este asunto no es para mi destrucción, es para que yo aprenda a ser como Jesús. Y eso realmente es algo muy poderoso, porque te permite entonces fluir con Dios en su propósito.
¿Alguien más quiere compartirnos algo esta noche? Bueno, vamos resumiendo. Ser hechos como Jesús quiere decir personas que vivimos por fe. Y vivir por fe es vivir en la responsabilidad que Dios tiene con nosotros como Padre de ser la fuente de todo lo que vivimos. Entonces, hablamos esta noche del proceso por el cual vamos a ser traídos a fe y es un giro completamente al revés de manera de vernos y de manera de pensar, ¿sí? Y dejar ya a un lado el pensamiento en el cual yo me mido por lo que tengo, por lo que sé, por lo que conozco, en todo el ámbito humano, para empezar a ver a Dios, su capacidad de hacer, su capacidad de dar, su capacidad de soportar, su capacidad de provisión. Y desde allí partir en todas las cosas que enfrento. Y entender todas las situaciones que enfrento como una escuela en la cual tengo la oportunidad de aprender a vivir a Dios, de aprender a participar de lo que Él sabe, de lo que Él tiene, de lo que Él es, y permitir que eso se manifieste en mí y hacia afuera. Esto es una manera completamente distinta y quiero leerles para terminar 1 de Pedro 5:10. Dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué tal? Pues aquí cabemos todos, de manera individual. Otra vez. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esta crisis de transformación, ¿sí? No es sufrir para merecer. El sufrimiento es porque hay cosas en nosotros que no empatan, que no embonan con Dios. Él mismo, y date cuenta que el actor es Él mismo, voy a personalizarlo, me perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Llévate esta escritura, 1 de Pedro 5:10, medítala, permítele al Espíritu Santo repetírtela, explicártela, hacerla abundar en tu corazón. Y esto es parte de esta transición a fe, ¿sí? ¿Quién tiene que perfeccionarme? Él a mí. ¿Quién tiene que afirmarme? Él a mí. ¿Quién tiene que fortalecerme? Él a mí. ¿Quién tiene que establecerme? Él a mí. Entonces, voy a dejar de meterme en su trabajo para permitírselo. ¿Te das cuenta? Porque si yo estoy tratando de cambiar, ya la regué, ok, ya no lo voy a hacer. ¿Qué crees que va a suceder? Lo voy a volver a hacer.
Y me voy a seguir frustrando y frustrando y refrustrando porque no lo estoy respetando. Esto es trabajo de Él. Entonces, fe es, Padre, perfeccióname, mira, me tembló el corazón, me salió cobardía, eso no es tuyo, me salió coraje, eso no es tuyo, me salió orgullo, eso no es tuyo, perfeccióname. Y empieza Él a limpiar y hacer lo que hace. Bueno, ahora afírmame, porque ya estoy viendo que funciona, pero todavía no me siento aquí firme, afírmame. Y cuando se trata de permanecer, fortaléceme. Y finalmente establéceme que yo arraigue aquí y esto ya sea natural para mí, que esto ya sea como yo soy de aquí en adelante. Por todos lados estamos rodeados de este tipo de promesa, sí, de este tipo de compromiso de parte de Dios para nuestras vidas. Y varón, quiero recordarte que lo que tú vives con Dios, eso le puedes facilitar a otros. Y la mejor manera en que tú vas a bendecir a tu familia, tu esposa, tus hijos, es viviendo a Dios. Viviendo, inviértete en ser transformado. Porque en cuanto avance tu transformación, el fluir de Dios va a empezar a bendecir a los tuyos y a todos los que te rodean. Y si no nos invertimos en esto porque estamos muy ocupados en lo demás, pues entonces le estamos negando a los nuestros el gozo. No les podemos negar la vida eterna, porque ellos la pueden recibir por su cuenta y caminar y vivir con Dios. Pero sí les estamos negando el gozo de que nosotros ocupemos nuestro lugar, el privilegio que se nos ha dado en sus vidas. ¿Sí? Y un último consejo en el Señor que les quiero dar hoy es: nunca te avergüences de tu proceso. Vívelo en transparencia con tu familia. No tienes idea de lo poderoso que es y lo bueno que es para tu familia el que te vean siendo transformado. El que les digas, ayúdenme a orar, porque no sé cómo vivir esto todavía. ¿Sí? Deja que Dios sea glorificado en tu vida y que Él se lleve el crédito y lo tenga siempre por tu transformación y por la bendición que Él va a hacer fluir de tu vida. Pero este tiempo de crisis, de transformación, vívelo en transparencia. Eso es una enorme bendición a los tuyos. Porque van a poder ver a Dios trabajando en ti, a Dios cumpliendo. Y eso es la invitación para que ellos se lo permitan también. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar gracias esta noche. Padre Santo, nos llamas a fe. El justo por la fe vive, y fuera de fe no vive. Entonces, es imperativo que cada uno de nosotros transicione a una vivencia de fe constante. Y lo que hemos conocido de fe hasta hoy
es bonito, pero no es suficiente, porque somos llamados a vivir la dimensión de fe que Jesús vive, el autor y consumador de la fe. Así que esta noche nos invitas a entender el proceso y podemos ver en los comentarios que nos tienes en ese proceso, que precisamente ahí estamos, cada uno enfrentando oportunidades de transformación. Renueva, Padre, nuestro entendimiento para que ya no veamos problemas, amenazas, peligros, tentaciones, provocaciones, sino que podamos tener una visión singular. Que en todo veamos a Jesús siendo formado en nosotros. Y el poder tuyo nos capacite para invertirnos espíritu, alma y cuerpo en el proceso de ser hechos hijos conformes a la semejanza de Jesús. Gracias, Padre Santo, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. A ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, un abrazo a cada uno. Les tenemos en oración, hagan lo mismo. Vamos a ver a Dios seguir cumpliendo su promesa en nuestras vidas y dándole a nuestros hogares y para afuera la oportunidad de conocer a nuestro papá en nosotros. Bendiciones.